Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del misticismo lógico de Wittgenstein. Me resulta interesante el tema porque misticismo pues es una palabra que normalmente hace referencia al mundo de las religiones. Conocemos por ejemplo de místicos cristianos, sobre todo, y místicos también a lo mejor de otras religiones. ¿De acuerdo? Pero encontrar el tema de misticismo lógico me resultó interesante haberme topado con él y decidí investigar en qué consiste este misticismo del cual nos va a hablar Wittgenstein. Bueno, para comenzar vamos a decir que el misticismo lógico pues es muy diferente o tiene algunas diferencias con el misticismo tradicional, aunque algunas cosas pueden compartir. La primera diferencia precisamente es la que nos comenta Wittgenstein en la proposición 6.432 del Tractatus, que dice que Dios no se revela en el mundo. Yo agregaría, como comentario personal, que al menos no se revela como lo hace el resto de las cosas que hay en este mundo, es decir, por medio del lenguaje. Recordemos pues que Wittgenstein es filósofo del lenguaje y reflexiona acerca del lenguaje. Es diferente también al misticismo tradicional porque el misticismo lógico no es un misticismo de visionarios o de inspirados que mantienen algún tipo de relación con algún dios o con la divinidad. El misticismo lógico obviamente no tiene esta raíz divina en la base. Es un misticismo diferente. Este misticismo extrae todas las consecuencias de la lógica y del lenguaje solamente. Aunque, pues, alguno de los puntos en común es que tanto el misticismo tradicional como el misticismo lógico, pues, tienen ciertas creencias, ¿verdad? Hay creencias que comparten ambos misticismos, o cualquier experiencia mística comparte estas creencias. Vamos a ver cuáles son, las comenta Russell. Russell dice que una primera creencia es de la experiencia mística o de los místicos es la superioridad de la intuición frente a la razón. Es decir, una persona que tiene una experiencia mística viene a decir que la intuición es más fuerte que la razón. Otra creencia es la unidad de la realidad. Una experiencia mística siempre se habla de la unidad de la realidad. Ven el mundo como un todo, ¿verdad? No como un conjunto de cosas, sino como un todo. Otra creencia de la experiencia mística es la irrealidad del tiempo. El tiempo no existe, el tiempo no pasa, el tiempo es un eterno presente. Y por último, la creencia de que el mal también es una mera apariencia, que el mal no es una realidad, digámoslo así. Entonces, estas son las creencias del misticismo, de cualquier misticismo y obviamente que también comparte el misticismo lógico. El comentarista Tomasini, del cual nos hemos servido para hacer esta presentación, comenta que es difícil que se den todas estas creencias en el misticismo de Wittgenstein, pero sí se dan, por ejemplo, el de la irrealidad del tiempo y el de la irrealidad del mal. Bueno, entrando de lleno en materia, vamos a decir qué es la experiencia mística o qué es la mística para nuestro filósofo Wittgenstein. Él va a decir que la experiencia mística es un tipo de experiencia que está más allá del lenguaje o que trasciende sus límites. Concretamente en la proposición 6.522 viene a decir lo siguiente. Dice, lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Es interesante esta proposición porque nos va a decir pues cuál es el tipo de mística de Wittgenstein. Analicemos tres frases. La primera, la vida es bella. Yo creo que todos en algún momento podemos tener alguna intuición, alguna experiencia en la cual podemos decir que la vida es bella. Sin embargo, para Wittgenstein, la proposición es un sinsentido. ¿Por qué? Porque al menos la palabra bella no representa un hecho. Y ya sabemos que para Wittgenstein las palabras tienen que representar hechos. Como en este caso no lo es, pues entonces la frase es un sinsentido lógicamente hablando. Sin embargo, en algunos momentos nosotros podemos tener esta experiencia y por lo tanto se convierte en una experiencia mística. La siguiente frase, jugar con los sentimientos de otra persona es malo. Pues lo mismo que la primera, la palabra malo no hace referencia a un hecho, por lo tanto, lógicamente es una proposición sin sentido. Sin embargo,
para las personas en algún momento podemos tener experiencia de esto, de que sí, jugar con los sentimientos pues obviamente es algo negativo. Entonces también entraría dentro de la experiencia mística que está más allá del lenguaje. Por último, el desprendimiento de todo deseo es bueno. Bueno, estas experiencias sobre todo las tienen los místicos budistas que buscan el desprendimiento precisamente de todo deseo para llegar al nirvana, ¿verdad? Y encontramos experiencias místicas en esta religión. Bueno, pues también es una proposición que es un sinsentido porque la palabra bueno pues tampoco hace referencia a un hecho. Lógicamente no se puede hablar pues, entonces de que esta frase tenga sentido, sin embargo para ciertas personas sí que lo tiene, ¿verdad? Por alguna experiencia, entonces se convierte en lo que ya hemos dicho, experiencia mística. Aquí tenemos estas dos imágenes, la primera representa o intenta representar que la vida es bella y la siguiente pues es una persona que ha llegado al nirvana, al menos desde la experiencia de los budistas. Entonces así es como se consideran las experiencias místicas en Wittgenstein. Concretamente hablando ahora de la irrealidad del tiempo y del mal. Wittgenstein, vamos a decir, tiene una concepción solipsista del tiempo. Es decir, que para él lo único real es lo que estamos viviendo en este preciso momento. Se desvanece el pasado y el futuro. No existen, es decir, todo es un eterno presente. No existe algo así como diríamos el llamado paso del tiempo. También lo comenta Tomasini en su comentario al Tractatus. Es decir, que la descripción de algún proceso temporal o del paso del tiempo solamente es posible mencionarlo en relación con otro proceso, es decir, con el funcionamiento de un cronómetro. Pero en realidad el paso del tiempo pues no es un hecho. Entonces lo mismo puede ser mencionado con respecto al mal, el mal tampoco es un hecho. A tiempo y mal no representan entonces hechos en Wittgenstein. Hablamos ahora de Dios y de mundo. El sentido del mundo, pues va a decir Wittgenstein en el Tractatus que pues no se puede hablar concretamente de un sentido del mundo. Lógicamente hablando o a través del lenguaje, pues no es posible hablar de un sentido del mundo, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña carpintería llena de objetos, pero los objetos cobran algún sentido para un carpintero. Por ejemplo, no son objetos ahí puestos nada más porque sí, sino que tienen algún tipo de utilidad. Y la combinación de todos esos objetos pues representan el mundo, diríamos así, de la carpintería, ¿no? Entonces, bueno, el mundo se puede ver o se puede concebir como la totalidad del mundo limitado, va a decir Wittgenstein en la proposición 6.45. Por medio de la lógica del lenguaje, por la aprehensión de la forma general de la proposición, podemos concebir el mundo como una totalidad limitada. La proposición entonces representa a los hechos que conforman lo que llamamos mundo. Pero viene lo interesante. Wittgenstein va a decir que no se puede hablar, lo subrayo, de un sentido de la totalidad de los hechos. Sin embargo, sentimos la necesidad de hacerlo. Es decir, que a final de cuentas hay algo indecible. Nuestro filósofo va a llamar esto lo que se muestra en la proposición 4.1212. Así es como el sentido del mundo se revela o aparece en una experiencia mística, ¿verdad? Aquello de lo que no se puede hablar, aquello que es indecible, aquello que se muestra. Hablando del tema de Dios, bueno, pues no podemos decir estrictamente que Wittgenstein quiera fundamentar la existencia de Dios o quiera fundamentar el teísmo o nada de eso, también lo comenta Tomasini, ¿verdad? Sin embargo, habla acerca, es posible interpretar o inferir algo acerca del tema de Dios en este filósofo. Bueno, no se pueden ofrecer pruebas de la existencia de Dios porque éste no pertenece al mundo, diría Wittgenstein, está fuera de él, como lo veíamos al principio, ¿verdad? Sin embargo, algunas experiencias subjetivas de algunas personas, queremos decir, al concebir el sentido del mundo, hace que se revele, hace que un ser superior se revele a algunas personas, ¿no? El mundo no solamente puede ser un conjunto de objetos, es decir, algo o alguien en alguna experiencia más allá del lenguaje, diferente al yo pensante o subjetivo, le sustenta a este mundo o le da sentido.
Es decir, la experiencia de Dios también entra en lo indecible, en lo que se muestra. Bueno, aquí les pongo la bibliografía que he utilizado para este tema. Y ya como comentario personal, al término de este tema, pues bueno, puedo mencionar que la experiencia mística del sentido del mundo o del mundo como una totalidad, pues recuerda un poquito al capítulo de Heidegger de la circunmundaneidad del mundo, cuando habla de que también los objetos que están en el mundo, pues no son a veces objetos nada más ahí, como si no tuvieran mayor importancia, sino que para el Dasein o para las personas, para el ser humano, los objetos cobran sentido, como en la carpintería, ¿no? Entonces, ¿será posible establecer algún paralelismo entre lo que comenta Wittgenstein sobre el sentido del mundo y la circunmundaneidad del mundo que comenta Heidegger con el tema de los objetos a la mano para el Dasein? Me parece que sí es posible establecer algún tipo de paralelismo, ¿no? Y en segundo punto, la experiencia mística, según Wittgenstein, recuerda también al noumeno de Kant. Es decir, que en el filósofo alemán de Königsberg, el conocimiento tiene sus límites. ¿Verdad? La crítica de la razón pura es a la conclusión a la que llega, podríamos decir, ¿no? Es decir, no podemos conocer la cosa en sí, pero podríamos preguntarnos si el mundo de los noúmenos es equiparable a lo inexpresable o lo indecible del filósofo austriaco, ¿verdad? De Wittgenstein. Desde mi punto de vista, pienso que sí, que en Wittgenstein se llega al noúmeno solamente a través del misticismo lógico. Si para Kant no se puede conocer el noúmeno, quizá para Wittgenstein sí se puede conocer, pero solamente a través de la experiencia del misticismo lógico. Es decir, el noúmeno entra en lo indecible, entra en lo que se muestra en Wittgenstein. Es todo por el momento, muchas gracias.